Ya de regreso, gracias por acompañarnos. Vamos a hablar del puente Bella Unión y nos acompaña el arquitecto urbanista José García Calderón. José García, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué problemas se encuentra usted? Se ha iniciado el periodo de marcha blanca para esta obra que va a aligerar, y se espera eso, aligerar el tránsito hacia Lima Norte, ¿no? ¿Qué problemas hay aquí? Bueno, en principio recordar que este puente se está reponiendo, ya que en el año 2012-13 se cayó debido a una socavación de los cimientos y colapso de estructura. Y en ese entonces, digamos, ya el puente tenía congestión. Y lo que se está haciendo es reponer algo que se vino abajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es cierto que el diseño nuevo del puente podría ayudar a aligerar un poco el tráfico, pero recordemos que lo que hay en esta franja del río Rímac son muy escasos puentes. Lo que debería haber entre el puente del Ejército y la avenida Fawcett, que solamente hay 5 puentes, realmente debería haber muchas más opciones para poder ir de un lado a otro del Rímac, ¿no? Yo le quiero enumerar, arquitecto, las quejas de los vecinos, lo que ha generado incluso algunas protestas, no arriesgando incluso sus vidas. Personas adultos mayores, niños, señalan que en efecto hay muchas deficiencias, cruceros peatonales, el tema de rampas, el óvalo de doble vía. ¿Cuáles son los aspectos más complicados o problemáticos que usted, desde su punto de vista técnico, encuentra? Ya entrando específicamente al diseño del puente que se ha hecho, lo que sucede es que se está tratando evidentemente de priorizar el transporte vehicular por la congestión que existe, ¿no? Que requiere más puentes evidentemente, pero en ese intento se sacrifica la movilidad peatonal, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es más un diseño de carretera en un barrio residencial, y eso evidentemente genera una fricción y un conflicto, ¿no? Por ese tipo de soluciones con unas barreras de tránsito peatonal son adecuadas para autopistas, para grandes carreteras. Pero si estamos insertos en un barrio donde la gente sale a comprar, cruza para otro al colegio, ¿no? Claro, además se han quejado de que se demoran más, ¿no? Una señora dice, quiero cruzar, simplemente tengo que darme toda la vuelta por la avenida Perú y me demoro mucho más. Entonces la idea es que precisamente esto aligere. Evidentemente, y descongestione, ¿no? En el sentido a lo largo del puente se está incluyendo aparentemente, porque según han manifestado las mismas autoridades municipales, todavía no se ha terminado, pero aparentemente va a haber una ciclovía y unas veredas peatonales. El problema es en el sentido transversal, cuando uno quiere cruzar todo este eje, ¿no? Que para evitar que la gente cruce, ¿no? Por cualquier lugar se ha puesto una barrera. ¿Y cuál es la parte donde se hace, por ejemplo, en esta parte hay 3 carriles y luego vienen a ser 2? Sí. Desde aquí se produce este cuello de botella nuevamente, ¿no? Ahora, en la parte que se trata de priorizar, que es la vehicular, ahí también hay algunos problemas debido a que los 3 carriles del puente, pasando en una de las vías, se convierte en 2. Eso evidentemente va a generar un embudo, ¿no? O sea, sobre eso no hay más que esperar, que eso va a pasar. Para usted el problema viene desde el diseño de este nuevo puente Bella Unión. Sí, pero yo lo vería también desde el punto de vista de la planificación de la movilidad en la ciudad. No pensar solamente que es un tema de infraestructura, es un tema simplemente de tráfico vehicular. Hay que reconceptualizar eso y hay que tener en claro que lo que tiene que hacer es apostar por el transporte público para aligerar el tráfico. Bueno, el transporte público por ahora no creo que pueda usarse más que... Hay que en todo caso mejorar muchas cosas y falencias en el sistema de transporte público, ¿no es cierto? Entonces la movilidad es muchas cosas, la movilidad es infraestructura también, pero es solo una arista de la movilidad. Uno de los puntos centrales también ha sido la avenida Universitaria, ¿no? Aquí la gente se ha quejado muchísimo del problema, del caos que ha sentido en estos días, pero lo bueno de la Marcha Blanca es que suponemos es para mejorar, para ver las deficiencias que hay que mejorar. Evidentemente, lo que tiene que hacerse es darse cuenta de lo que está pasando, la afectación que tienen los vecinos próximos a esta infraestructura y garantizar que puedan tener una circulación segura y cómoda en esta nueva intervención que se ha hecho, ¿no? Entonces la Marcha Blanca creo que sirve un poco para percibir eso y evidentemente tiene que terminarse las obras y tiene que... La ciclovía está en el pendiente, ¿no? Se ve que hay una ciclovía pero que no continúa y bueno, han dicho que todavía no está terminada, ¿no? Porque sería una forma, digamos, de aligerar también... Sí, a lo largo del eje del puente sí, pero lo que más preocupa es en el sentido transversal. Cuando uno quiere ir de un lugar a otro, normalmente los puentes deberían ser lugares que facilitan la circulación peatonal. Pero tampoco vamos a pensar, pues, arquitecto, que el puente Bella Unión ya va a solucionar todos los problemas de la gran congestión vehicular de camino a Lima Norte. Evidentemente. Tampoco vamos a pensar que esta es la solución única, ¿no? Claro, entonces las expectativas de la población eran que este puente de pronto generara un tráfico fluido. Eso no va a pasar con seguridad, porque lo que se requiere es contar con más puentes, ¿no? En este trayecto. ¿Cuántos tiene el Rímac? Entre Puente del Ejército y Fawcett, alrededor de 5 puentes. Alrededor de 5, sí, poco, ¿no? Sí, y bueno, para todo este trayecto nosotros cuando trabajamos en el Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano propusimos
5 o 6 puentes más. ¿Y por qué no se hizo? Bueno, evidentemente ahí está la propuesta, hay que trabajar los proyectos y probablemente recursos que han utilizado en otras obras que no tienen tanta eficiencia como el bypass de 28 de julio podrían haberse utilizado para mejorar la transitabilidad a lo largo de cruzando el río Riva. Un tema dramático un poco, digamos, ya muy sensible, también tiene que ver con los colegios. Los padres de familia aquí señalan claramente que evidentemente falta un poco la señalética, hay que bajar el tránsito, hay colegios cerca y eso es lo que piden, ¿no? Aparte de semáforos, paraderos establecidos, digamos, las rampas que ya lo mencionamos, además de los cruceros peatonales donde se ha visto un muro, ¿no? Claro, si uno tiene claro que la movilidad en la ciudad está orientada a priorizar la circulación peatonal, como sucede ya en otras partes del mundo, entonces uno diseña esa infraestructura garantizando buenas veredas, buenos cruceros peatonales, buenos paraderos de transporte público. Hace unos 20, 30 años, el que estaba arriba de la pirámide era el vehículo motorizado. Entonces, todo se diseñaba para que los vehículos pasen rápido y el peatón estaba abajo. Ahora es completamente al revés. Ahora es completamente inverso. Exacto. El óvalo de 2 vías, la queja también. Claro, bueno, hay un óvalo ahí saliendo del puente que normalmente los óvalos ayudan un poco para tomar diversas alternativas de salida de donde se está yendo y distribuyen mejor el tráfico, pero en este caso parece que es más una transición entre lo que son los 3 carriles y los 2 carriles. Por eso los vecinos dicen, nos sentimos encerrados. Como un embudo, ¿no? Un embudo para el tráfico vehicular que va a angostarse. Ahí también habría que cambiar ese... Bueno, ahí ya está hecha la obra, eso es bastante difícil. Lo que se puede hacer son paliativos. Por eso usted decía, el tema es el diseño de las obras o de en este caso, de este tipo de vías que lo que buscan es mejorar el transporte, que es el gran problema y el caos vehicular que nos afecta a todos los limeños, ¿no es cierto? Hay otro tema que quisiera tocarle. Bueno, pero usted fue parte del grupo de trabajo, sin embargo, del Plan de Desarrollo Urbano, ¿cierto? Con la gestión de... la anterior gestión municipal, sí, se trabajó en la propuesta técnica para el plan que Lima necesita. Porque pero han podido hacer este tema también los puentes, ¿no? Sí, bueno, el anterior plan vencía el año 2010 y se trabajó el plan para que pudiera guiar un poco el desarrollo urbano de la ciudad hasta el año 2035. Está la propuesta ahí, ojalá que pueda ser en algún momento tomada en consideración, porque ya estamos viendo que eso es consecuencia de la falta de planificación, ¿no? Ahora, el tema es el diseño arquitectónico, urbanístico, digamos, de Lima como ciudad capital, o sea, como ciudad en general. No solamente hablamos del cono norte, porque probablemente para poder arreglar o aligerar el tránsito acá tengo que ver la conectividad, que es lo que falta, ¿no? Sí. Usted me decía, este es un tema global de Lima. Claro, porque como ha crecido espontáneamente, de pronto se ha ocupado áreas y se han densificado sin dejar la reserva de vía suficiente. Entonces pero las casas están ahí, al ladito. Entonces se mete un puente en un barrio residencial y no queda otra. O sea, realmente la población también tiene que entender que con las deficiencias que tiene esta propuesta técnica, mucho más tampoco se puede hacer. Porque ¿qué tendrías que hacer? Demoler las viviendas. Exacto, ¿no? por eso le decía, están ahí, entonces ya es un poco imposible. También todos deben ser conscientes de la responsabilidad y los efectos que genera la falta de planificación. Bueno, hay muchas críticas en realidad, de las imágenes han dado cuenta estos días del tema de la congestión vehicular que se ha generado, pero bueno, la obra está ahí y seguro que estos días van a servir para ver los aspectos que hay que mejorar. Quiero preguntarle también por la situación que ha generado ahora entre Lima, Miraflores y San Isidro con el bypass en Aramburu. Obras de este tipo corresponden más a una conceptualización del transporte de hace 20 o 30 años. Eso está clarísimo. A nivel técnico todos lo tenemos claro. Cuando se priorizaba la movilidad o el transporte en vehículos motorizados. Y en ese punto, en los antiguos planes viales sí había... ¿Quién es la responsabilidad? ¿A quién le atañe? Lima dice que esa es de Miraflores, San Isidro. Esa es una vía metropolitana, así es Lima. Lima. Pero claro, atraviesa un distrito. Entonces Miraflores y San Isidro reclaman porque está en su territorio, pero la vía sí es de jurisdicción metropolitana. Oficialmente, legalmente. Claro. Sin embargo, el tema es que los alcaldes tendrían que ponerse... no sé, de acuerdo... Hacer política implica concertar también, ¿no? O sea, no puede ser que al final el vecino es el afectado, a eso voy, las autoridades tienen que resolver el tema, ¿no? Claro, yo he visto al alcalde de San Isidro manifestado 5 o 6 puntos muy claros de por qué considera que no debería hacerse la obra, y deberían ser contestados. Si es que hay una mejor propuesta que eso, o si es que realmente tiene razón el alcalde de San Isidro, pues pensar en otras alternativas, ¿no? Claro. Pero eso es hacer política, ¿no? Claro, Miraflores ha dicho que encuentra más bien, digamos, serias deficiencias, ¿no? Muchas deficiencias en ese bypass entre la Arequipa y Aramburu. ¿Cuáles serían esas deficiencias? Por ejemplo, ahí se pensó anteriormente que debería haber hace 20, 30 años un intercambio vial con estas orejas que permiten que puedan pasar, ¿no? Eso es imposible ahora porque se construyeron edificios, ¿no? La avenida Arequipa era un eje de ciudad jardín de 1920-30, pensado más en una alameda verde.
Y cuando uno piensa en introducir ahí, ¿no?, un tráfico vehicular masivo, evidentemente como lo vemos. No va a solucionar nada, pero no tiene la congestión de Aramburu con la vía expresa y la congestión de la Pablo Gutiérrez, y a la mitad tienes esto. O sea, si aún así se hiciera y tú pasas esa parte, te atoras a los dos extremos. Y eso es porque no hay una concepción integral de realmente cómo ser fluido el tráfico a lo largo de todo el eje. Por lo tanto, concluimos en lo de siempre, ¿no? El tema de transporte, del tránsito en la capital está directamente relacionado al diseño de la ciudad. Al diseño de la ciudad, a la conceptualización de la movilidad, ya no solamente de transporte, sino de la movilidad de manera integral. ¿Soluciones, ¿no?, o, digamos, sugerencias, fortalecer el servicio público? Evidentemente, toda ciudad que ha logrado tener éxitos significativos ha sido apostando por la movilidad pública, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacerse es reforzar los sistemas, las redes de buses, y van a ser solamente una Los única sistemas red. del metropolitano, por ejemplo, están funcionando. El metropolitano sistema integral de transporte. Tiene que ser una red falta? integral, porque si uno saca de circulación los buses actuales y solamente deja un eje, pero que no se complementa con nada, evidentemente la población, como en San Juan del Lurigancho, protesta, ¿no? Entonces, si no es una red integral en la que yo salgo de una línea sin tener que pagar otro pasaje en la misma estación, me cambio de línea, ahí estamos hablando de una red. Y eso, digamos, no deberíamos estar tan lejos de eso, porque eso tiene... ¿Qué tipo de vías tendríamos que tener o que puede ser vías de tráfico segregado, como es la de la vía expresa para el metropolitano, puede ser de tráfico mixto, ¿no? Arregla los bypasses, por ejemplo, esos problemas. No, evidentemente los bypasses lo que hacen es incrementar el tráfico, eso está absolutamente demostrado. El de 28 de julio. El 28 de julio, bueno, es una demostración de eso, ¿no? Que son soluciones muy parciales. O sea, no se puede solucionar el problema de la movilidad en la ciudad obra a obra. No hay forma. Tiene que hacerse con una concepción que involucra... Imagínense usted el problema que hay con las obras paralizadas, encima de todo, ¿no? Peor todavía, porque además, si se hicieran, si se completaran las obras, pero vemos que hay varias que están paradas, ¿no? ¿Por qué quedan paralizadas las obras? Bueno, ahí son temas más contractuales, ahí también porque no hay instrumentos de gestión que faciliten que se pueda recuperar el suelo que se requiere para una infraestructura, y son unas gestiones difíciles. Digo que ha habido muy poca gestión urbana. Entonces, cuando uno quiere hacer una obra grande de infraestructura, como la línea 2 del metro, o como el pase del Derby, uno se da cuenta que no tiene los instrumentos como gestor, ¿no?, para realmente lograr que los terrenos sean transferidos para hacer la infraestructura. Claro, y es que Lima también es una ciudad que se ha desbordado poblacionalmente hablando. Hacer urbanismo también implica hacer gestión, no solamente hacer obras. O sea, generar desarrollo no se logra solamente con obras, ¿no? Entonces es importante que los autoridades... Bueno, la Marcha Blanca es en 10 días, me parece, ¿no? Son de 10 días. Sí, yo imagino que están haciendo conclusiones importantes de lo que está pasando, ¿no? En estos días. Y tratar siempre de que pueda abordarse de manera más integral, no hay problema. Bien, gracias a nuestro invitado, José García Calderón, arquitecto urbanista, hablándonos del Puente Bella Unión, de algunos otros temas que involucran el transporte, el tránsito y la capital, que es un tema que nos involucra también a todos, ¿no? 10:21, una pausa, en 7.3 venimos con más.